el capítulo 12, Primera de Crónicas, el capítulo 12, por favor. Y quiero yo retomar una palabra en la que he pensado últimamente y quiero dejarla grabada principalmente porque aunque la haya compartido en alguna parte, no ha quedado grabada, y a mí me gustaría que esta palabra pudiéramos recordarla posteriormente. Por eso, y creo que es el momento de dárselas a ustedes, capítulo 12, verso 32 de primer libro de las Crónicas. Dice, están haciendo un recuento de el ejército que David tiene, y entre todos los del ejército, cada tribu, por decir cada estado de los 32 de México, cada tribu o cada estado aportó un número de soldados. Y hay algo interesante aquí en este verso 32 respecto a una de las tribus, la tribu de Issacar, o los hijos de Issacar. Issacar significa yo tendré mi recompensa. Tendré mi recompensa. Issacar. Y dice aquí que de los hijos de Israel, 200 principales. Y de esos 200, que eran los cabecillas, los principales, tenían una característica. Ahí dice qué característica tenían. ¿Eran qué? No escucho. No, ¿entendidos en qué? Eran entendidos en los tiempos. ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando de una tribu que nace de una de las dos mujeres de Jacob, Lea. Y estamos hablando de alguien que nació bajo circunstancias muy difíciles y muy críticas, de un pleito entre Raquel y Lea. Y en medio de todas esas circunstancias que seguramente han leído, nace Issacar. Issacar tiene como nombre, yo tendré mi recompensa. Eso es lo que significa. Lo más extraordinario es que dieron un cierto tipo de hombre. Produjeron hombres de cierto carácter, de cierto temple, con ciertas características. Ellos eran entendidos en los tiempos. No solamente eso, además de ser entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía de hacer. Sabían lo que había que hacer. Entendían los tiempos y tenían una respuesta a los tiempos que vivían. Entendían la situación que rodeaba, imperante. Entendían lo que estaba pasando y sabían, dice aquí, lo que el pueblo, la nación, tenía que hacer. No solamente eso, dice la última parte, que lo que ellos decían era atendido, obedecido, seguido por todos sus hermanos. Y es precisamente este pasaje y esta tribu la que el día de hoy nos recuerda de esta importante característica y esta gran necesidad que el día de hoy tiene nuestro país y el mundo
de poder encontrar hombres, padres de familia, mujeres, esposas y madres, abuelas, jóvenes y señoritas, que puedan distinguirse por esta capacidad de entender los tiempos. Entender los tiempos. Yo me pregunto si el deterioro moral, la decadencia moral, lo que estamos viendo es, ¿qué será peor? ¿La apatía espiritual? ¿La indiferencia espiritual? ¿El letargo? ¿El adormecimiento de la iglesia? ¿O la terrible condición moral que distingue a nuestro tiempo? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Podemos maldecir la oscuridad y decir que es peor lo que está pasando en el mundo, o podemos encender una luz y ofrecerle una respuesta a la condición actual de Hermosillo, de Sonora, de México, de otros países. O maldecimos la oscuridad o encendemos una luz. Así es que tenemos nosotros una iglesia que de alguna manera se ha vuelto complaciente, que se ha acomodado, una iglesia que la luz que debe de encender en un mundo oscuro de repente no es muy intensa y no logra disipar tinieblas. Algo tiene que pasar en tu vida y en la mía, y para eso el Espíritu Santo debe de despertar hombres y mujeres con estas características, que puedan entender los tiempos. Entender los tiempos. No solamente eso, que también puedan tener la capacidad de saber lo que hay que hacer. Y una vez que comuniquemos lo que hay que hacer, el Espíritu de Dios nos respalde de tal manera que se siga, que se pueda marcar una ruta, el rumbo que todos deben seguir. Hay espíritus operando en los aires. Hay espíritus operando en los aires. Y me atrevo a usar figuras bíblicas para tratar de personificar a esos espíritus. Por ejemplo, hay un espíritu de Faraón en la tierra. El espíritu de Faraón esclaviza. El espíritu de Faraón encierra, oprime. Ese espíritu de esclavitud rechaza cualquier manifestación de libertad. Es un espíritu de Faraón. Es un espíritu de Faraón. Pero además hay un espíritu de Goliat. Ese espíritu tipo Goliat sale y hace burla de los hijos de Dios. Hace mofa, ridiculiza, avergüenza y expone a los hijos de Dios en todos lugares. Este espíritu de Goliat corre libre por la tierra, y una iglesia apática, con un espíritu adormecido, o no con un espíritu adormecido, una iglesia que ha limitado, inhibido el mover del espíritu, el fluir del espíritu, la vida del espíritu. Lo único que hace es taparse los golpes
y las declaraciones ofensivas, irónicas, desafiantes, burlescas, que proceden de este espíritu, el espíritu de Goliat. Hay un espíritu de Jezabel en la tierra. Este espíritu de Jezabel corre promoviendo el libertinaje sexual, promoviendo el hecho de que el placer es lo máximo. Este espíritu de Jezabel atrapa la vida de jóvenes, de adolescentes, de adultos, y convierte a cada ser humano en alguien que solamente vive para el momento, para el placer, para el disfrute. Hay un espíritu de Jezabel que ronda por todas partes. Así como Faraón utiliza lo imponente que es, así también los recursos de los que puede echar mano Jezabel son increíbles. ¿Cómo es que la tecnología y la pornografía y el deterioro moral y la desviación y todo tipo de aberración de conducta puede conjugarse? Es un espíritu jezabélico que se hace presente en nuestro tiempo. Hay un espíritu que es este espíritu tipo Herodes, que mata a los niños aún desde el vientre de la madre, que comercia sexo, que ha generado un tráfico de mujeres, que le quita oportunidad a los niños de vivir, le quita la oportunidad de cumplir el propósito de Dios. Pudiera seguir con la lista. La lista es larga. Vivimos tiempos que nos retan, y una iglesia que no tiene respuesta, no tiene solución, no es más que otro grupo, otra organización, otra institución más, otro motivo para que los notarios tengan trabajo haciendo actas constitutivas, así como hacen una AC o una IAP o una SADCB, también hacen una AR, y como asociaciones religiosas no somos más que eso, entes que existen pero que no tienen una respuesta a la realidad del mundo hoy. Dios tiene que hacer algo. Dios debe de hacer algo. Dios debe mover a hombres y mujeres. El Espíritu Santo debe de ser bienvenido en tu vida y en la mía. Y esta bienvenida al Espíritu tiene que provocar en ti y en mí una santa incomodidad, una santa inconformidad, un coraje santo, un celo santo. Dice aquí que los hijos de Israel los hijos de Isaacar eran 200 de los principales. ¿Y eran entendidos en qué? En los tiempos. Eran entendidos en los tiempos. Por la final de fútbol el día de hoy, millones de cristianos no irán a las iglesias. ¿Es algo emotivo? Sí. ¿Es algo especial? Supongo que sí. Me da envidia, a lo mejor. Si no fuera pastor, ¿me quedaría yo? ¿Quién sabe?
¿Estará más llena el de las 11:30? A lo mejor. El punto es que hoy día Dios busca a una abuela, a un abuelo que pueda entender los tiempos y lo que está operando en los aires. Los espíritus que operan y que se mueven con toda libertad, arrastrando con ello bajo el nombre de la cultura, bajo el nombre de las tradiciones, bajo el nombre de las libertades, bajo el nombre de la apertura, bajo el nombre de lo que le dé a usted la gana. Hoy se promueve estilos de vida que el corazón de Dios, que lastiman el corazón de Dios. Ahí la importancia tuya, mía, la importancia tuya y mía. No puede ser que un candidato haga un mejor diagnóstico de la condición del mundo, del país, de la sociedad, que la iglesia, que tú y que yo. No puede ser que alguien sin el Espíritu pueda hacer un mejor diagnóstico del estado que guarda la niñez o la juventud o el hambre o la necesidad o la desintegración de la familia, promovido por otro espíritu, el espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón divide iglesias, fragmenta familias. ¿Se acuerdan que David dividió el reino? Se levantó contra su padre, lo hizo huir y se quedó de rey, y lo quiso matar el propio hijo. Pues ese espíritu de Absalón también corre con libertad por la tierra. La pregunta es si hay una respuesta. La pregunta es si tú eres la respuesta. Si tú y yo nos vamos a levantar para ser una opción válida. Y ahí es donde nosotros nos quedamos pendientes. Diga conmigo, entendidos en los tiempos. Trato de presentarles una idea, una semblanza de lo que nuestro mundo o el mundo está viviendo. Tu barrio, tu colonia, Hermosillo. ¿Y qué es lo que pide Dios? Hombres que puedan disponerse para ser usados en medio de los tiempos. Mujeres entendidas en los tiempos y que sepan lo que debemos hacer. Uno no va a reír a una funeraria. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar. Entender los tiempos significa que uno no va a contar chistes, a tomar café y a reír a carcajadas a una funeraria. Sin embargo, yo, que voy muy seguido a las funerarias, es lo que encuentro: que una simple mampara, de allá, de aquí hacia acá, los que lloran, los que están en el duelo, y de aquí para acá, los que ríen, hablan, platican y viven ese momento sin la comprensión. ¿Se entienden esos tiempos? No. Uno
no va a carcajearse a una funeraria. Hay un tiempo de reír y hay un tiempo de respetar el llanto de otro. ¿Sí o no? Así es que vamos al libro de Amós. Amós es otro libro medio trabajosito, pero está rumbo al final. Está después de Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc, Sofonías, algo así. Está Amós, el capítulo 8, Amós 8. Mientras tú sigas yéndote a la primera hoja a buscar el número de la página, lo que corresponde para ti es memorizarte los libros de la Biblia y vas a tener una idea de cómo encontrarlos. Es la mejor manera de poder hallar rápido un libro. Si tú te los memorizas los primeros 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y yo digo números, ya sabes que está al comienzo. Dice Amós 8:11: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor. 8:11 de Amós, en los cuales enviaré ¿qué? Hambre a la tierra. ¿Esta hambre de qué va a ser? ¿De pan? ¿Hambre de pan? Bueno, realmente las reservas de agua en el mundo para la agricultura, las reservas de alimento en el mundo para la gente no son muchas. Digo, no sobran, son escasas. Pero Dios habla de un tiempo en el cual la necesidad número 1 no va a ser la de orden material, aquella que tiene que ver con poner algo en el estómago. Van a llegar días, dice el Señor, en que enviaré, yo voy a enviar hambre a la tierra, no de pan, sino ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Yo puedo decir que aquí en Hermosillo no es difícil abordar a la gente con las cosas de Dios. Aquella resistencia que yo tenía hace 25 años o 30 años atrás, donde la gente me cerraba la puerta, literalmente me corría de la puerta, diciéndome que no tenían ningún interés en oírme, que si no sabía leer lo que decía ahí un letrerito. Así es que hoy la gente, a mí me llaman constantemente, personas que yo conozco y que no tienen nada que ver con nuestro ambiente, y me dicen, lo estoy oyendo en la radio, o me los encuentro en la calle y me dicen, quiero decirles que ya se me ha hecho una costumbre salir de la oficina y oírlo en la radio. Y me empiezan a decir cosas positivas o gratas de lo que la palabra de Dios hace en ellos. Sin embargo, alguien que no es entendido en los tiempos no percibe, no se da cuenta. Alguien puede estar a su lado gritando y clamando por una respuesta, y yo que trabajo 8 horas con él o con ella, no he oído ese grito desesperado. Porque el Espíritu Santo tiene que hacernos conscientes de los tiempos, de los momentos, de saber qué hacer.
vienen días, dice el Señor, en que yo voy a enviar. La pregunta es si habrá hombres y mujeres entendidos de algo que va más allá del hambre, que es nuestra obligación horizontal. Entender lo vertical de la necesidad profunda que el hombre tiene de la palabra de Dios, lo vertical, y entender lo horizontal, la realidad de un mundo que tiene necesidad de que le demos comida, de que le regalemos una despensa, de ayudar al migrante, de atender al anciano, de ayudar al pobre. Donde se cruza lo vertical y lo horizontal, se hace una cruz, y la cruz debe de hacernos conscientes de que así como hay necesidad en el mundo de alimento, hay una necesidad mayor, y tiene que ver con oír palabra de Dios y aguas que provocan sed, la sed de tener tratos con el Espíritu Santo. Dios te está hablando a ti. No es casualidad que estés aquí. Hay hambre en ti, hay sed en ti, y esa hambre y esa sed es por algo que Dios quiere hacer en tu vida. Es algo que Dios quiere trabajar en lo profundo de tu corazón. Tiempos. Vean ustedes el capítulo 9 y verso 11 también. 8:11 y ahora 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David que está caído. Este tabernáculo caído de David, se habla de él como el tiempo de la restauración, de la alabanza, de la adoración. Yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus agujeros, sus huecos, sus portillos, sus hoyos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Viene un tiempo, dice el Señor, en el que Él va a restaurar el tabernáculo caído de David. David construyó un tabernáculo. Ahí puso la espada de Goliat, que siempre en todo tiempo le recordaba de que Dios estuvo con él en sus momentos más difíciles. Y la Biblia dice que cuando vivió momentos trabajosos, podía voltear, ver la espada y decir: Dios ya me ayudó en el pasado. Seguramente ante este reto que tengo hoy, Dios va a estar conmigo. Allí en ese tabernáculo tomó el arpa y tomó instrumentos y compuso salmos y cantó canciones y expresó su amor, derramó su corazón delante de Dios. Lo mismo que tú, lo mismo que yo. Cuando nos encontramos con Él, cuando lo conocimos, cuando nos llenamos de todo lo que Él es, cuando Él ocupaba todo nuestro tiempo, cuando Él llenaba todo nuestro pensamiento, cuando no teníamos ninguna otra interés más que estar con Él, con su palabra, despertar temprano y buscarlo, acostarnos teniéndolo a Él como nuestro último pensamiento, durante el día tener una inquietud interna por estar, por cantar, por orar, por leer. Tú mismo has construido tu propio tabernáculo y seguramente lo sabes, no ignoras el hecho de que tú has vivido tiempos en los cuales este tabernáculo ha sido una realidad en ti, como lo fue con David, y que por algún motivo se vino abajo y se cayó. Y habla aquí de agujeros, de huecos, de portillos, de hoyos, de ruinas,
dice: yo lo volveré a edificar y se va a volver a levantar como en el tiempo pasado. Habrá músicos, cantores, adoradores, alabadores, hombres y mujeres que me rindan y me entreguen su corazón, que no me regateen un aplauso, un gloria a Dios, un aleluya, una alabanza. Habrá gente que puedan encontrarse conmigo. Vean lo que dice el verso 13. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales el que va arando alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. La pregunta es si los tiempos que Dios va a traer al mundo, yo nomás estoy leyendo algunitos, pero estos tiempos que van a venir, donde Dios dice que los ciclos de la cosecha se van a dar en una nueva manera. Allí va recogiendo y aquí va sembrando. El día de hoy, en la región más productiva de Sonora, Yaqui y Mayo, solamente se tolera o se permite una siembra. Se está proponiendo el cambio de cultivos, de patrones de cultivo, de tal manera que todo aquello que demanda o exige mucha agua se pueda cambiar por otras cosas que tomen menos agua, requieran menos agua. Así es que pensar en un tiempo en el cual el Señor dice: no, hombre, aquí van a ir recogiendo, y aquí van a venir sembrando, y aquí van a estar pisando las uvas, y se les va a dejar venir vino de los montes, se les va a dejar. Entonces habla de unos ciclos acelerados de cosecha, en los cuales la productividad, el resultado, la cosecha, el producto, el fruto de todo va a ser de una manera que va a romper los patrones normales, regulares, naturales, predecibles de una cosecha. Eso quiere decir que lo que Dios me dijo hace unos años al empezar la metro, Dios me dijo: en un año haré lo que normalmente toma 5 años en suceder. Y en otro momento me dijo: te digo otra cosa, en un año voy a hacer este año lo que normalmente toma 7 años en suceder. Así es que cuando yo cuento 12 años y realmente sucedió en 2 años, es decir, cuando pensamos que aquí, sin tener pisos, sin tener luces, sin tener pintura, sin tener techo, sin tener aire, sin tener pantallas, sin tener sonido, sin tener aire acondicionado, teniendo unos coolers aquí y allá, sin tener esa pared, sin tener más que unos pequeños enfriadores aquí, de repente que Dios te diga: en un año voy a hacer lo que normalmente toma 5 años en suceder, y que se lo creas, significa entender los tiempos que Dios te está trayendo, las oportunidades que Dios te está dando para que lo conozcas, para que lo veas actuar, para que lo veas manifestarse, para que sepas que Él es real y que para Él no hay nada imposible. Su nombre, gloria. Así es que cuando tú te preguntas como esposa, ¿cuántos años más tienes que esperar para que tu esposo se rinda? ¿Para que tu marido se rinda? Puedes usar la mente natural y calcular algunos años. Puedes calcular algunos años. Yo me recuerdo a personas diciéndome: pastora, que no sabe cuántos años esperé a este hombre. 35 años orando, hermano.
Y Dios dice: cuando estés orando, yo ya habré oído, y aún estarás orando y yo ya habré respondido. Y me vas a encontrar porque me vas a buscar, y me vas a buscar con todo el corazón. Y yo te traeré unos tiempos en los cuales vas a ver ciclos que nunca te imaginaste en tu vida, porque me vas a buscar con todo el corazón. Así es que si tú ves a tu hijo rebelde, o a tu esposo ateo, o a tu hijo incrédulo, o tus situaciones imposibles, la pregunta es si te atreves a creerle a Dios de que Él puede hacer las cosas de una manera nueva, mejor, a su manera. Vean lo que dice Hechos 17. Hechos capítulo 17. Verso 30. Dice Hechos 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto, ¿qué tiempos? ¿Tiempos de qué? De ignorancia. ¿Ahora qué? Ahora manda o demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Los tiempos de ignorancia se acaban a través de un arrepentimiento. El arrepentimiento acaba con tiempos de ¿qué? De ignorancia. Vean lo que dice allí el capítulo 17, verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, porque esto que acabamos de leer sucedió en Atenas, la capital del conocimiento, la capital de la filosofía, la capital de los sistemas de pensamiento que dominaban al mundo en esa época. Atenas. Se pueden vivir tiempos de ignorancia en donde florece el conocimiento, la sabiduría. Dice aquí: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada. ¿A qué estaban entregados? A la idolatría. Increíble. Seguimos leyendo. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, ramas de tendencias filosóficas diferentes, los estoicos, los epicúreos, disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero que trae Pablo? Y otros: pues parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Así es que cuando hablamos de tiempos de ignorancia, estamos hablando de una idolatría que duele. Una idolatría que duele. Dice la Biblia que a Pablo su espíritu se le apachurraba al ver la ciudad entera entregada a la idolatría. Deben recordar que Atenas, la cultura griega y todo lo que Grecia representa, pues principalmente difundió
la religión y la filosofía. La palabra panteón, que nosotros asociamos con cementerios, es una palabra griega. Pan, todos; teón, dioses en plural. Panteón es el lugar de todos los dioses. Y los griegos no solamente reconocían a Júpiter, o reconocían a Zeus, o reconocían a Venus, o a Afrodita, o a Eros, o a este, o al otro, o al otro, o al otro, y al otro, sino que tenían dioses y semidioses, y tenían estructuras que después le pasaron a los romanos, y los romanos le cambiaron de nombre. Y así la cultura greco-romana también adoptó dioses con nombres latinos y tendencias de religión y creencia. Y Pablo lo ve todo, porque en tiempos de ignorancia la idolatría suena bonita, se ve atractiva. Se ve muy bonito poner un altar aquí y poner otro aquí y poner otro aquí, y aquí te le rindes al dinero, y aquí al sexo y al placer, y aquí a la familia, al esposo, a la esposa, y aquí a este santo de tu devoción, y aquí a esta otra mujer virtuosa, y le fabricas y le construyes altares y te postras, y no es más que el dolor de tiempos de ignorancia. Y Pablo registró el dolor de cómo una nación que alguna manera se afanaba o se ufanaba o se gloriaba de ser la cuna del saber, del filosofar, del entender, del discutir, de todo este rollo filosófico, ellos también entran en tiempos de ignorancia. Aún el saber humano, el hecho de que alguien pueda colgar un título, el hecho de que alguien pueda manifestar sus avances académicos, no lo puede librar de tiempos de ignorancia. Porque dice, y Pablo les predicaba a Jesús y la resurrección. El remedio es Jesús, y un Jesús vivo, un Cristo vivo, Jesús y la resurrección. Así es que todo esto se engloba en tiempos de ignorancia. Capítulo 3 de Hechos, verso 15, verso 14. Vean lo que en tiempos de ignorancia se puede hacer. Porque ahora sí tenemos a gente profundamente religiosa, monoteísta, judíos, no politeístas griegos de un montón de dioses, sino a la religión judía celosísima de un Dios monoteísta, de un solo Dios. Y en tiempos de ignorancia, vean lo que puede suceder. Verso 14: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pidieron ustedes que se les diera a un homicida. En tiempo de ignorancia, Barrabás es igual que Jesús. En tiempos de ignorancia, Barrabás no se distingue. Su moral, su conducta, su ética, su vida, no se distingue ni se puede diferenciar entre a quién agarro, Tim Marín de doping, me quedo con Barrabás. Verso 15. No solamente eso, ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, a este paralítico que hace 30 minutos lo acaban de ver brincar y saltar y sano, que siempre todos los años de su vida lo vieron aquí echado en la puerta del templo pidiendo limosna, y ahora lo ven brincando, y ahora lo ven saltando, sano, libre. Ustedes están más preocupados de por qué se les sanó en sábado. Pues ustedes, dice,
por la fe en nombre de Jesús, le ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Verso siguiente: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. En tiempos de ignorancia, las conductas, recuérdate tú lo que hiciste en tiempo de ignorancia. Lastimaste a tu esposa, la fidelidad te falló, lastimaste a tus hijos con decisiones que tomaste por darle todo el tiempo a tus amigos, tomando o haciendo esto o aquello. En tiempos de ignorancia, Jesús y Barrabás no son diferentes. En tiempos de ignorancia mataron a Jesús. No importa, son filósofos, tiempos de ignorancia. Son gobernantes, tiempos de ignorancia. En tiempos de ignorancia, el más pobre o el más limitado académicamente puede llevar a cabo conductas como las de Hidalgo en este momento, como las de Chiapas en este momento, donde si tú no cooperas para las fiestas del pueblo, si no das dinero diciendo es que yo ya soy cristiano, te quitan, te sacan. Son los desplazados de los pueblos en aquellas regiones. No cooperan para las fiestas anuales y los sacan, les quitan sus tierras, los corren, los golpean, les queman sus casas. Son tiempos de ignorancia. En nombre del Dios que creo, en nombre de la religión que creo, en nombre puedo golpearte, puedo dañarte, puedo llenarme de bombas en nombre de Alá e irme a estrellar en una plaza y matar docenas en nombre de mi Dios. Tiempos de ignorancia. Dios levante hombres entendidos en los tiempos. Verso 18: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos. Fíjense cómo sale uno de tiempos de ignorancia, arrepintiéndose y convirtiéndose, no solo para que sean borrados los pecados, sino para que también vengan de la presencia del Señor otros tiempos. ¿Saben cuáles son esos otros tiempos? Son tiempos de refrigerio. De tiempos de ignorancia a tiempos de refrigerio. ¿Y saben de dónde viene? Ahí vienen. Ahí dice, para que vengan de la presencia del Señor. No hay cosa más extraordinaria que saciar tu sed en la presencia del Señor y beber el refrigerio que Dios te prepara donde quiera que tu corazón esté dispuesto para Él. Estos tiempos de refrigerio son la experiencia más maravillosa. Tiempos de refrigerio. 20. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien por cierto es necesario que el cielo retenga. Por eso Jesús no regresa. Por eso el cielo tiene a Jesús detenido. Es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, los que les mencioné anteriormente, por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. De tiempos de ignorancia a tiempos de refrigerio, y de tiempos de refrigerio a tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios a través de sus profetas. Esos tiempos pueden venir y pasarte de largo. La única razón de que no hay hombres o mujeres entendidas en los tiempos. Y los tiempos de Dios pasan y uno se queda con la boca abierta. Yo creo que no debo decir así, ¿verdad? Uno se queda contemplativo.
sin tomar decisiones, sin responder, sin tomar una acción, encariñado con el espíritu de la época. El espíritu de la época encarnado en lo que sea, en lo inmediato, en el dinero, en cualquier cosa. ¿Alguien de ustedes ha recibido la palabra hoy? ¿Cuántos de ustedes les pega un lleguesín la palabra? Quizá deba decirlo más bien, ¿cuántos de ustedes reciben la revelación de Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen de qué arrepentirse? Salir de tiempos de ignorancia, entrar a tiempos de refrigerio y a tiempos de restauración de todas las cosas. No tuve tiempo de hablar de las últimas dos, pero la vía de entrada se llama arrepentimiento. Y arrepentimiento literalmente significa: aquí está Dios, aquí estoy yo, y yo me retiro en dirección opuesta a Él. Y llega un momento en que me arrepiento. La palabra arrepentirse literalmente significa darme la vuelta y regresar a Él. Arrepentirse es volvernos a Él. ¿Cuántos anhelan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor? ¿Cuántos de ustedes anhelan que sea restauradas hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas? ¿Cuántos el diablo se robó tu sonrisa y ya no ríes? El Señor quiere restaurar todas las cosas. Así es que si tú eres uno de ellos, ponte de pie, que anhelas el proceso de Dios, olvidarte de tiempos de ignorancia, dejarlos atrás por el arrepentimiento, correr hacia tiempos de refrigerio y ver con tus propios ojos, antes de que Cristo regrese, la restauración de todas las cosas que habló a través de sus profetas. La iglesia no va a terminar peor. La iglesia no va a tener ni una sola arruga en su vestido para cuando Cristo regrese, porque será restaurada en todas las cosas. Si tú realmente anhelas que esta palabra encarne en ti, pon tu mano en tu corazón. Señor, haz viva esta palabra en nosotros. Hazla real, que encarne. Señor, ¿cuántos ídolos podemos levantar en nuestra búsqueda, en nuestro anhelo y nuestro vacío en la necesidad? ¿Cuánta filosofía podemos añadirle y conocimiento a la vida? ¿Cuántas acciones podemos llevar en nombre? Perdónanos, Señor. Perdónanos, perdónanos. Despierta el espíritu de tus hijos. Aviva la llama, el fuego de tu presencia en nosotros. Haz volver la pasión, el anhelo profundo por ti. Regrésanos a ti, Señor. Vuélvenos a ti, Señor. Como el anhelo de una esposa por el corazón de su esposo, Señor. Y mucho más que eso, vuélvenos a ti. Regrésanos a ti, Señor. Regrésanos a ti. Regrésanos a ti, Señor. Gracias por trabajar en tu pueblo y ayudarlo. Gracias, Señor. Gracias. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro a tu favor. Que Dios siempre tenga de ti misericordia. Que el Señor ponga en ti paz. Bendito seas en tu entrada, bendito en tu salida.
Bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito al acostarte, bendito al levantarte, bendita la obra de tus manos, tu trabajo, bendita la obra de Dios en el vientre, los hijos, bendita tu alacena. Que cuando tu enemigo venga contra ti por un camino, salga huyendo por 7 caminos de delante de ti. Que cuando nos encontremos de nuevo, una explosión haya tomado lugar en tu espíritu y el fuego de Dios ha avivado la pasión tuya por Cristo y te has vuelto a Él con todo tu corazón. Y nunca jamás volverás a ser la misma, el mismo, porque los tiempos de ignorancia habrán quedado atrás y verás con tus ojos la restauración de Dios y la gloria del Señor será en tu casa. A su nombre gloria. Amén. Amén.